Buenas tardes. Comenzamos un año y mi deseo es que lo comencemos con una mirada de esperanza. Una mirada de esperanza, aun cuando el año que tenemos delante se me antoja cuando menos incierto. Es importante que abordemos este año con esperanza. Eso nos va a ayudar a tener fuerza para luchar. Y quiero que lo hagamos pensando en la vida de un hombre excepcional, de un hombre que nos ha dejado esta Navidad y que es un buen ejemplo a imitar, porque si le imitamos, estaremos abordando las situaciones más o menos complejas de la forma que Dios quiere que las abordemos. Y mi reflexión tiene que ver con la partida, con el deceso del arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu. Desmond Tutu, seguro que les suena mucho, fue el hombre que se enfrentó al apartheid. Se enfrentó a esa situación tan terrible de segregación entre blancos y negros en Sudáfrica. Ese pequeño hombre era un hombre bajito que vestía ropas largas y de colores chillones y que bailaba siempre que tenía ocasión y reía con una santa irreverencia. Este hombre fue el apoyo necesario de otro de los grandes, fue Madiba, Nelson Mandela, y entendió que su responsabilidad como siervo de Dios era la lucha contra la injusticia que significaba un país separado internamente, segregado entre blancos y negros. Siempre que hay segregación, hay injusticia. Los blancos aquí, los negros allá, los ricos aquí, los pobres allá, los educados aquí, los no educados allá. Siempre que hay segregación, siempre la consecuencia lógica es la injusticia. Siempre que hay segregación, se forman estructuras de injusticia. Y la lucha de este hombre fue titánica porque luchó contra el aparato estatal de Sudáfrica, contra un aparato poderosísimo. Pero luchó, a pesar de ese imposible que tenía delante, con la mirada no puesta en lo difícil, sino en la posibilidad. Luchó con fe. Su lucha fue titánica, pero puso los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que diría la epístola Hebreos en su capítulo 11 y 12. Luchó, sufrió y venció. Y amonestó desde su cátedra, como obispo protestante, a los políticos sudafricanos y, de paso, a todos aquellos líderes mundiales que con su acción directa e indirecta estaban siendo responsables o cómplices de estructuras de pecado y de opresión en cualquiera de sus formas. Perdón. Famosa es la denuncia de Desmond Tutu frente al Tribunal Penal Internacional de la Haya contra Bush y contra Blake por ser responsables de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad, por su implicación y su provocación de la guerra en Irak. Los denunció y denunció sus mentiras y la falsificación de pruebas. Su voz profética de denuncia se oyó sin titubeos y sin ambajes, y sobre todo sin componendas, sin tranzas, que dirían los argentinos. Sin amaños. Y también su lucha fue sin reparar en costos ni en daños. Y se le atacó desde todos los ángulos posibles, y sobre todo desde el ángulo de la Iglesia. Y cuando hablo de Iglesia estoy pensando en anglicanos, católicos y protestantes. Se le denigró, se le tachó de liberar, de amparar la anarquía, se le acusó de terrorismo
y de comunista. Pero a pesar de todo, de esa campaña terrible, a pesar de todo, su obra prevaleció sobre las críticas y venció. Tuvo éxito. Hoy nada se sabe sobre sus muchos detractores, pero sin embargo su nombre hoy forma parte ya de la lista de hombres justos de la humanidad. Forma parte de la historia de Sudáfrica y de la historia mundial como un hombre que luchó por la justicia. Este obispo anglicano, y curiosamente, como dice la broma, se sabía la Biblia mejor que Dios. Vivió por la fe de la misma forma que vivió el finado Helder Câmara, el obispo católico llamado el obispo rojo de Brasil, y empleó su vida en la lucha por la dignidad de los pobres, de los olvidados, en la excolonia portuguesa. ¿Qué decir de Martin Luther King en Estados Unidos, el pastor bautista, ¿verdad? Quien por la fe en su país pagó con su vida la osadía de igualar a blancos y negros, sacando los colores a los gobiernos y a las iglesias de su país. Todos ellos eran demasiado violentos para el status quo. Todos eran demasiado poco ortodoxos para los teólogos. Todos eran demasiado liberales en su entendimiento de la verdad para los religiosos. A todos y todos tuvieron una percepción errónea y cruel de él. Por eso se les intentó a él y a los demás, se les intentó silenciar, se les intentó matar, eclesiológicamente, teológicamente, socialmente y físicamente en algunos casos. Estorbaban demasiado, porque su luz era tal que dejaba en evidencia las tinieblas de la injusticia. Se les denominaba exaltados, pero ¿acaso podían ser de otra forma? Por supuesto que eran exaltados. La naturaleza profética es precisamente eso, es radicalidad y exaltación. Y sin esa desmesura no hay profecía posible. Los cielos se toman por asalto, dicen los evangelios. Y este mundo sufre conmoción y solo los intrépidos y los valientes lo arrebatan. San Pablo habló de la locura del evangelio. Y en la mayoría estos locos que lucharon por la justicia y contra la injusticia, que pagaron con su vida, muchos de ellos. Le hace Monseñor Romero en El Salvador, o los jesuitas con Ignacio Ellacuría a la cabeza, o los Angelini en Argentina, o la persecución que sufrió Ernesto Cardenal en Nicaragua, represaliado por su propia jerarquía, que intentaron callarlos. También en el caso de Chile, los militares y carabineros evangélicos, canutos que les llaman, se negaron a ejecutar a civiles durante el golpe de Estado del 63 y fueron masacrados junto con otros. El autor o autora de la Epístola a los Hebreos nos dice que este tipo de personas, este tipo de profetas, como Desmond Tutu y otros, pasaron por un mundo difícil, lleno de gente mala, que no era digna de ellos, pero que sin embargo el Dios a quien servían no se avergonzaba de ser llamado el Dios de ellos, nos dice la epístola. Ahora ellos desde los cielos miran junto con todos los que conforman esa nube tremenda de profetas y de testigos. La palabra testigo
en la palabra martureo, de donde viene el término mártir, esta nube de mártires. Y con su ejemplo nos llaman a correr con paciencia, pero sobre todo con esperanza y osadía, la carrera que tenemos delante. Y la clave está en poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este tipo de personas entendieron que si el corazón de nuestra fe es el mega misterio, que diría San Pablo, el mega mysterium, el misterio de la encarnación, y el misterio de la encarnación no es otra cosa que Dios apostando por el ser humano hasta el punto de hacerse como uno de nosotros, es un misterio. Ahí tenéis el himno cristológico de Filipenses capítulo 2, el llamado texto de la kenosis, de la bajada. Hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo igual a Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y no estimó, y estando en la condición de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así pues, nuestro ministerio participa de esa misma esencia en cualquiera de sus formas, sea en la lucha de la justicia, sea en traer consuelo, sea en ayudar a alguien. En definitiva, es apostar por el ser humano. Es una apuesta salvífica, es la apuesta libertaria de Dios. Y estamos dando cumplimiento a eso tan misterioso que nos dice Colosenses, que es completar lo que falta a los padecimientos de Cristo. Así que con este año que tenemos delante, que no sabemos cómo resultará, no sabemos qué nos depara, y que la incertidumbre es, a tenor de lo que ha pasado hasta ahora, es tremenda, debemos de afrontarla con esperanza, pensando en que otros también han cruzado tiempos convulsos, tiempos difíciles, y lucharon, y vencieron, porque pusieron los ojos más allá de las circunstancias. Los pusieron en Jesús, y este es el ejemplo de Desmond Tutu, a quien podemos decir que descansa en paz. Podemos decir que está en el gozo de su Señor. ¿Por qué? Porque tuvimos hambre y nos dio de comer. Tuvimos sed y nos dio de beber. Estuvimos enfermos y vino a traernos consuelo. Y estuvimos presos y vino a visitarnos. ¿Cómo vamos a afrontar este año? Con esperanza, pero también asentando esa esperanza en el buen hacer de otros, tomando fuerzas de su ejemplo para afrontar lo que no sabemos que tenga que venir. Feliz año.